Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle, me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy, donde les doy la bienvenida a Jimin Land. Ya están los preparativos para todo lo relacionado con el cumpleaños de Jimin. Creo que este es uno de los años donde más se han esforzado todas las fans para tener cosas maravillosas para él, y también vamos a tener curiosidades, cosas que se están hablando actualmente, comenzando justamente con nuestro Jimin y sus maravillosos anillos que lució en este evento de Dior. Y les debía yo lo que era la lista de precios de los anillos. Yo les decía, no, pues como que cada anillo 30,000 pesos más o menos. Tal vez unos sí, pero hay otros que de verdad no, o sea, están en un presupuesto increíble. Lo que vendría siendo el Boys the Rose Ring, el Gem Dior, ya sea en oro, amarillo o blanco, podrían caber en ese presupuesto, pero a partir de allí el Gem Dior Ring Yellow Gold con diamantes ya se empieza a subir tremendamente. Lo que vendría siendo su hermano, pero en oro blanco, también sube muchísimo, y el que se lleva definitivamente todas las palmas es el Dioret Ring Pink Gold, que tiene efectivamente diamantes, también zafiros rosas. Está en $19,200. O sea, esto es lo que traía nuestro Jimin en sus manitas. Y es que muchas fans, con tal de sentirse cerquita de Jimin de alguna manera, están yendo a comprar lo que son los maquillajes, y puedes hacer algo que es precioso, que es que te lo graban. Entonces muchas fans están yendo a comprar cosméticos de Dior y le están poniendo el nombre de Jimin, lo cual se me hizo un detalle preciosísimo. Algunas otras fans, esta chica por ejemplo en Japón, comentaba lo siguiente: lo compré en una tienda que no ofrece servicio de grabado, así que no hay grabado, pero como Jimin es embajador de Dior, también compré el nuevo labial y un labial de color gomoso que me recuerda a Jungkook. O sea, las fans están ayudando, y todos estos pequeños detalles, créanme que van a beneficiar a final de cuentas a Jimin y su presencia en Dior. Y ahora sí, hablemos de Bienvenidos a Jimin Land. Todo lo que se está haciendo este año para Jimin es espectacular. Seúl, primero que nada, tiene muchísimos eventos de café que algunos ya van a empezar a trabajar desde este fin de semana. Van a tener regalos muy bonitos. Creo que por esa parte a mí me encantaría algún día poder hacer algo así para Jimin aquí en México. Sí se van a organizar diferentes cosas. De hecho, recordarán que yo el año pasado asistí a varios eventos, pero sí me desilusiona un poco que son muy caros y de repente te ponen a hacer como talleres. Duran 2-3 horas únicamente, y para el costo siento que sí es alto. Y no sé, a mí no me llama tanto la atención ponerme, no sé, a decorar una bolsa, hacer una maceta o hacer una photocard. Digo, sí es lindo el concepto, pero siento que es muy caro para lo que en realidad te ponen a hacer. Me gustaría más la convivencia así entre fans, donde estás viendo, pues, no sé, videos relativos a Jimin. Puedes hacer actividades, sí, pero más como juegos o rifas. O sea, esas cosas me llaman más la atención, pero debo reconocer que todo el esfuerzo que están poniendo para el cumpleaños de Jimin, en cualquier parte en el que ustedes se encuentren, en los países en los que están, les aseguro que hay alguien cerquita de ustedes organizando alguna festividad para Jimin, y eso en sí mismo merece ser reconocido. Y reportes interesantes que tienen que ver con nuestro Cookie. Los fanáticos vieron recientemente el autógrafo de Jungkook en Itaewon, en Sarambang, un acogedor pub restaurante que está en Itaewon. Y es que han estado apareciendo algunas firmas también de Jungkook en diferentes sitios en Seúl, y en algunos lugares, que se me hace además súper bonito y tierno, tienen la foto de los chicos, ya sea de cualquiera de los chicos de BTS que haya estado ahí, pero vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de Jimin y Jungkook. Generalmente ponen el lugar donde se sentaron con la fotografía y lucen con muchísimo orgullo sus autógrafos. Cosas sorprendentes de el Jimin Land, pues para la celebración de cumpleaños de Jimin en China han decorado todo un mall con banners y lugares de fotografías. El sitio, que luce simplemente espectacular, se encuentra en Xi'an Mall. Y aquí podemos ver precisamente fotografías del lugar que estuvieron preparando las chicas chinas para celebrar el cumpleaños de Jimin. Esta es la zona donde te puedes sacar fotografías, por lo que veo también dejar mensajes. Estos son los banners que están dentro del centro comercial. Muy espectacular, tengo que decírselos. Imagínense poder estar ahí. No, pues sí, o sea. Y además unas fotografías de Jimin preciosas. Aquí lo vemos desde abajo también lo impresionante que se ve. Un trabajo maravilloso que hicieron las fans de Jimin en China.
De lo que también más se está hablando, K-News informa, Busan se transforma en Jiminland, con un recorrido en yate y un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el cumpleaños de Jimin de BTS. Esto apareció en un artículo de Naver y es que está llamando muchísimo la atención. Sabemos que, por ejemplo, lo que vendría siendo la cafetería del papá de Jimin, CN Millennial, también se está preparando a todo para recibir a todas las miles de fans que van a llegar durante este fin de semana para conocer el lugar y celebrar de esta manera el cumpleaños de Jimin. Y qué mejor manera de hacerlo que estando justamente con su progenitor, o sea, el papá de Jimin, el señor Park. Es un amor. Esta fotografía fue compartida, es dentro de el CN Millennial. Podemos ver las postales y los vasos conmemorativos que están en CN Millennial, que son regalo de parte de las fans para todas aquellas afortunadas que vayan en estos días a celebrar el cumpleaños de Jimin en la cafetería de su papá. Lo que serían los festejos para Jimin, tenemos esto que está en Argentina y dice, ya podemos ver las proyecciones en las bocas de subte ubicadas en los alrededores del obelisco y tenemos, vean esto. Sí, hecho en Argentina con muchísimo amor para nuestro Jimin. Luego también las fans que están preparando regalitos, dice, el sorteo está limitado a 5 veces por persona. Planeamos colocar todos los productos de Latte Gallery en Lux. Y efectivamente, todas estas cosas son regalos que están dando las fans en Corea y donde muchas van a poder participar para llevárselos. La verdad, la toalla está preciosa, la de I Love Jimin. ¡Oh! El gatito está hermoso, Dios, yo lo quiero, está precioso. Hay que reconocerlo, está hermoso. Esta que es una instalación muy interesante, dice, vine a Café y el video es realmente muy lindo, está llamando muchísimo la atención esta instalación de video que vemos que está dedicada a Jimin y que en realidad sí está preciosa porque tiene esta sensación, el cubo, obviamente solo son 2 paredes al fondo, pero el reflejo que causa se ve muy pero muy bonito, o sea, es todo un efecto visual, pero sí, los felicito, qué cosa tan linda. Les digo que este año de verdad se han lucido muchísimo, más aparte, pues ya decíamos, todos los proyectos para el cumpleaños de Jimin que se están luciendo actualmente. Hay unos realmente muy espectaculares, otros que tienen que ver más con banners, bien decíamos, eventos en cafés, pero todos esos sí planeados con un amor para nuestro Jimin. Pues vean ustedes lo que se ha estado preparando, otro evento y que está localizado en Asom Bar y Café. Está bien, pero bien bonito lo que prepararon para él. La verdad es que les digo, yo una cosa así, ay, me haría súper feliz poder asistir, pero sobre todo también organizar uno. ¡Oh! Vean las flores, ay, es que les quedó bien, pero bien bonito. Y es que Jimin ayuda muchísimo porque nos ha dado unas fotografías tan, pero tan lindas para coleccionar. Entonces se puede crear realmente un universo muy interesante respecto a este tipo de cafés, por ejemplo, temáticos. Se pueden hacer tantas cosas. Vean el detalle en las escaleras, en todo. Estaba yo pensando realmente en mi 4º año observando esta clase de eventos para Jimin y por eso les digo que van en escalada, cada vez van mejor y mejor. De alguna manera las fans cada vez dan más y más y más amor y cada vez planean cosas más bellas. Este es uno, qué cosa tan más bonita. Las vallas que también ya están, dice, fans de Campo Grande en Brasil crearon un hermoso anuncio exterior en la Rua Trindade. Esto para celebrar el cumpleaños de Jimin. Este anuncio estará disponible hasta el 21 de octubre. Ya veíamos lo que estaban haciendo las fans de Argentina y ahora vemos lo que están haciendo las fans de Brasil. Ahora, recuerdan que empezamos hablando justamente de lo que son las firmas de los chicos. Bueno, pues alguien que visitaba Songtang Budae Jijae en Gangnam se encontró con la firma de Jungkook en la pared. El dueño también tuvo la amabilidad de mostrarle el asiento exacto donde se había sentado Jungkook. Jungkook es nuestro cliente. Le encanta el Budae Jijae como a todos. Estamos orgullosos de que haya venido y lo que les comentaba, aquí te van mostrando justamente dónde estaba Jungkook, su firma, y también tienen una plaquita conmemorativa y te dicen aquí se sentó Jungkook. Qué bonito, es maravilloso, es realmente precioso. Lo que comentábamos de Jiminland, todas estas cuestiones que se están organizando, los vasitos impresos, ya veíamos esta instalación que es impresionante, los helados, bueno, todo. Hay cafeterías, heladerías, tiendas especializadas que se están abriendo a recibir muchísimo turismo para celebrar el cumpleaños de Jimin directamente en Corea. Creo que esta es una de esas épocas que vale mucho la pena. Si pueden ir a Corea, imagínense, a celebrar el cumpleaños de Jimin. Yo pienso que es una de las ideas más geniales que se les puede ocurrir poder ir en esta fecha a Corea. Wow.
Platicábamos de los buses también, ya están listos para el Jimin Day. ¡Qué bonitos! Están preciosos, la verdad. No sé qué tan caro sea esto, pero yo calculo que sí, debe de tener un costo bastante importante. Las lonas y los lugares ya listísimos, como les decía, para recibir a las fans. Es importante porque también es una manera de mover la economía. Entonces puedes, además de dar regalos maravillosos, recibir a muchísima gente que va a ir a festejar contigo lo que tú también amas tanto, porque esto no podría organizarse si no hubiera amor, muchísimo amor detrás. Y lo que nos falta, porque todavía siguen saliendo fotografías de todo lo que se va a organizar y se va a regalar durante este fin de semana, tanto sobre todo en Seúl como en Busan. Los menús, vean ustedes, está bien bonito. Este que ya lo veíamos de el popote que sale de la boca de Jimin está muy bien planeado, la verdad me puede encantar. Y podemos ver también los diferentes paquetes que se van ofreciendo. Hoy apareció este pequeño clip que dice: estoy intentando ser auténtico, me gusta mucho Calvin, por eso he estado colaborando con ellos. Para mí Calvin es como un amigo con el que me gustaría seguir trabajando, incluso ahora. Calvin es mi marca favorita, me encanta. Bueno, en realidad qué maravilloso embajador se han conseguido Calvin Klein, porque todavía antes de trabajar con ellos, él siempre ha lucido prendas de Calvin Klein, eso es verdad, desde sus chones, sus playeras, sus pantalones, y ahora que ya es su embajador oficial y que les está yendo tan bien, y el hecho de que él diga que quiere seguir trabajando para ellos y con ellos, es maravilloso. O sea, solo puedo decir, Jungkook, eres un sol. Y es que en 2022 los fans coreanos de Jimin plantaron coronas nupciales y 500 bambúes celestiales junto al río Han para celebrar su cumpleaños. Lo llamaron con cariño el bosque de Jimin. Es un homenaje muy sentido en un lugar que seguiría creciendo y floreciendo, al igual que el amor y la calidez que continúa difundiendo. Este es el pequeño bosque que crearon para Jimin. La verdad, qué detalle tan pero tan bonito el que pudieran hacer esto y sobre todo verlo crecer con el tiempo. Así que con estas imágenes agradecemos a nuestros miembros del canal, a nuestros colaboradores activos, a nuestros suscriptores, y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Les dejo un beso enorme donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.